Desde 1997, mi rutina es lavar cuerpos en la morgue de un hospital público. Antes de contar los informes que congelen su sangre, debe comprender cómo funciona este trabajo. Nuestro hospital sirve principalmente a personas de bajos ingresos, por lo que muchos cuerpos llegan abandonados en las calles. Para ayudar a la comunidad, recibimos a los muertos aquí en el metro, donde se lavan gratis. Luego emitimos autorización al funeral. Si el fallecido no tiene familia, vaya a zanjas ordinarias. Si tiene parientes, cobramos una tarifa simbólica. Cuando hay una sospecha de crimen, asesinato, violación o cualquier violencia, se llama a la policía a investigar, y el cuerpo se somete a las escaleras antes de descender para ser lavada y entregada a los miembros de la familia. Hasta ahora, todo parece normal, pero es desde este punto que comienza la historia. Solo les pregunto que los niños o las personas sensibles no escuchan lo que viene adelante. Mi nombre es Mohamed Keirioda, y este es el programa El Narrador. La impactante introducción ya debe haber dado una pista de aquellos que escriben esta historia basada en hechos reales. El autor es Sami Michel Sami, un egipcio que no deja que nadie duerma callar. Ahora conozcamos a la mujer que lava a los muertos. Pero primero, no olvides disfrutar, comentar y compartir, porque sé que al final te vas y lo olvidarás. Mi nombre es Nabawidia El Fowli, tengo 47 años y estoy vivo solo en un apartamento simple. Nunca me casé, mis padres fallecieron hace mucho tiempo, y casi toda mi familia se ha ido. Extraño a mi madre, especialmente desde que murió por negligencia médica. Mi vida comenzó a cambiar cuando las cosas extrañas llegaron a suceder en mi trabajo. Al principio, eran solo noches de noche, objetos que cayeron solo en la sala de lavado. Un espacio grande y cuadrado, con jabón, agua y toallas para los cuerpos. A veces preparaba un té, iba a conseguir una toalla para secar un cuerpo, y cuando regresé, la mitad del té se había ido. Pero las cosas empeoraron. A veces, al lavar el cuerpo de una mujer, sus ojos se abrieron solo o sus brazos se movieron a los lados. En otras ocasiones, tenía la sensación de lavar a alguien que todavía estaba vivo. Pero la verdadera pesadilla comenzó en 2000, cuando un terrible accidente sacudió nuestra región. Un grupo de jóvenes, todo de la misma familia, 4 niñas y 2 niños, ni siquiera tenía 20 años. Estaban en un automóvil cruzando un viejo puente sobre un canal de riego a principios de año. El puente cedió y el vehículo se estrelló contra el agua. Todos se ahogaron. La noticia sorprendió a todos, y como no había evidencia de delito, las autoridades liberaron los cuerpos al funeral. Esa noche, a las 7 en punto, mi colega Safiya estaba bajo tierra, lavando los cuerpos de las 2 niñas. La habitación estaba en silencio, pero mientras secaba uno de ellos, noté que ella sonrió y revolvió sus ojos debajo de sus párpados. Sorprendida, puse mi mano alrededor de su cuello para ver si estaba viva, pero el cuerpo estaba frío, sin muñeca. Cuando terminé de secarla, levantó los brazos con fuerza y me abofeteó en su rostro. El miedo era tan grande que Safiya comenzó a gritar, preguntando qué estaba pasando. Fui paralizado por el terror hasta que el doctor Ragab Al-Ansari llamó al teléfono fijo de la sala. Safiya respondió, y pidió apresurarse para liberar los cuerpos. Después de colgar, me dijo que dejara al médico esperando afuera de la puerta y lo llamara si sucedió algo peor. Recuperé mi voz y le pregunté, ¿qué quieres decir para dejar que un hombre venga aquí con 2 cuerpos de mujeres? Safiya respondió, ¿y qué hacemos entonces? Sin alternativa, sostuve el cuerpo de la niña firmemente y envié a Safiya termine rápido. Luego tomamos los 2 cuerpos de allí. Safiya hizo lo mismo con el segundo, y cuando terminamos, estaba temblando de miedo. Durante meses, no pude dormir, reviviendo esa bofetada que nunca olvidé. Pero las historias no se detuvieron allí. En 2003, un famoso mago egipcio murió en circunstancias misteriosas. Fue tan influyente que los actores, los jugadores de fútbol, los empresarios e incluso los médicos lo estaban buscando. Incluso participó en una película en 1988, donde habló un hechizo real, algo que solo se descubrió más tarde, cuando comenzaron a suceder problemas extraños. Las personas se enfermaron sin explicación, accidentes en el set y voces aterradoras en la sala de edición. Cuando murió, la policía encontró su cuerpo acostado en el piso, los ojos muy abiertos y la boca abierta. En la oficina, había un cadáver carbonizado, Magic Books, Inc. Cabeza y sangre en las paredes.
Se sospechaba que la tierra se extendía por el suelo proveniría de tumbas. Incluso después de las investigaciones, nadie descubrió la identidad del cuerpo quemado o si el mago tenía que ver con su muerte. La estela y el lavado de su cuerpo corrieron sin incidentes, pero el terror comenzó más tarde. Todos los días, en el momento en que lo lavaron, las luces de la habitación de la autopsia se encendieron y se encendieron solos. Escuchamos gritos aterradores provenientes de todos los lados y vimos sombras que corrían por los pasillos y baños. Asustado, informamos todo a la dirección. El director del hospital, el doctor Magda, no creía y nos llamó locos. Para demostrar, decidió pasar una noche con nosotros bajo tierra. Tan pronto como presenció las luces parpadeando y escuchó los ruidos, corrió a su oficina y emitió una orden. El piso fue bloqueado durante mucho tiempo, hasta que el hospital lo renovó y trajo varios jeques para leer el Corán. Solo entonces se calmó la situación. Pasaron años, y mi experiencia en el trabajo me dio más respeto. Hasta que un día, el cuerpo de un joven ahogó, menor de 18 años, llegó al hospital. Se llama Sadadia, hija de Arefa al-Asmawi, el líder de nuestra aldea, un hombre de miedo a Dios y amada por todos. La noticia de su muerte dejó la región de luto. Como la causa no era natural, la policía investigó, pero no encontró evidencia de delitos. Esa mañana de diciembre, a las 5 en punto, Safilla y yo fuimos a lavar el cuerpo. El aire estaba frío y el silencio, absoluto. Ponemos a Adia en la mesa de lavado, y Safilla fue a comprar jabón y agua. Me acerqué al cuerpo y, en voz baja, dije, que la paz esté contigo, comprometida con el cielo. Permítanos lavar tu cuerpo puro. Que Dios tenga piedad de tu alma y te diga en tus jardines. Safilla sonrió, porque siempre empiezo así. Pero cuando tomé el jabón y la tela de algodón para pasar el cuerpo de la mujer joven, mi corazón se rompió. Era hermosa, con cabello dorado. Y luego, sucedió algo inesperado. Su piel era blanca como la nieve, y su rostro, aunque sin vida, mantenía una expresión serena casi infantil. Safilla, que había salido a recoger el Corán, regresó y lo llamó a un volumen bajo mientras preparaba el agua para lavar. Antes de tocar el cuerpo, me sumergí los dedos en la cuenca para verificar la temperatura. No podía ser frío. No ese invierno duro. El agua estaba cálida, como debería ser, por respeto a aquellos que ya se han ido. Atta Anekwaye, obtendré los perfumes y el almizcle que envió Unda, anunció Safilla, ya se dirige a la puerta. Ve y hazle saber que casi terminamos, dije, sin apartar la vista de su cuerpo. Pero, ¿cómo sería ahumada ahora? Su salud había empeorado tanto que apenas podía moverse, y su esposa enferma y frágil no tenía fuerza para salir de casa. Ay Sabirum, que Dios les dé paciencia, murmuré para mí mismo. El dolor de esos padres era una herida abierta. Safilla se fue, y reanudé el trabajo, pasando el jabón cuidadosamente a través del cuerpo de Sadia. De repente, me di cuenta de que el sonido del Corán había cesado. Me volví para revisar el dispositivo, y fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí. Un movimiento. Cuando me di vuelta, mi sangre se congeló. El cuerpo de Sadadia estaba sentado en la mesa de lavado. Sus piernas se sacudieron ligeramente, como si estuvieran vivas. Los ojos, cerrados. Retrocedí, mientras mi corazón latía. Miré la puerta, esperando que Safilla volviera en cualquier momento, pero no pude moverse. Era como si la joven hubiera vuelto a la vida, hasta que un sonido gutural, asfixiado, le dejara la garganta, como si se ahogara o estuviera estrangulada. Los golpes de ganso viajaron mi columna vertebral. Y luego se apagó la luz. Estábamos subterráneos, las ventanas no dejaron entrar un cable de claridad. En la oscuridad, el sonido del aliento de la niña resonó más fuerte, como si algo la estuviera consumiendo adentro. Escuché un ruido húmedo en el piso, como si un líquido drenado. La electricidad volvió a parpadear, y cuando abrí los ojos, sí, los había cerrado, dominado por el terror. Sentí que algo me tocaba la espalda. Me volví bruscamente, listo para gritar, pero era solo Safilla, sosteniendo los viales de perfume y almizcle. Atta Anekwaye, ¿estás bien? ¿Por qué estás parado aquí así? Preguntó preocupado mientras intentaba recuperar su aliento. Estoy bien. Solo la presión, mentí, forzando una sonrisa. Terminemos pronto.
Toda la ciudad está frente a la cabeza, no quiero nin. No puedo decir nada. Safiya, más joven y con menos experiencia, no discutió. Puso las botellas sobre la mesa en el fondo, como le pregunté, y volví al cuerpo. Pero algo había cambiado, los ojos de Sadadia estaban abiertos. Un verde pálido, casi translúcido, fijo en el vacío. Cerré sus párpados con cuidado, pero mi mano tembló. Fue entonces cuando noté un trozo de tela roja en el piso, como si parte de un vestido o pijama, manchado con saliva. Esto solo podría haber salido de ella. ¿Pero cómo? El cuerpo no se había abierto, y la tela no estaba en su boca cuando comenzamos. Lo escondí rápidamente en mi bolsillo antes de que Safiya se diera cuenta. Terminamos el ritual, envuelto en silencio y tensión. Cuando salimos con nuestro cuerpo, Humada Erfa al-Asmawi, el director del hospital, el doctor Atif Lazogui y una multitud esperaban el funeral. El cementerio estaba cerca, y la procesión seguía bajo el grito de todos. Incluso yo, que ya había visto tanta muerte, sentimos mis ojos ardientes. El pueblo Seike, un hombre de más de 60, pero con aparente salud, mantuvo el Corán y pidió silencio. Mientras los hombres descargaron el cuerpo de Sadadia a la tierra. Humada nos agradeció, pero su mirada estaba vacía. Su hija, dijeron, fue amable, ayudó a los necesitados, una joven de buenos principios. ¿Cómo podría haberle pasado algo tan cruel? Antes de decir adiós, un oficial se acercó al Umda. Aunque el informe del forense apunta al accidente, volveré a abrir el caso. Si hubo un crimen, le juro por Dios que no descansaré hasta que encuentre al responsable. Cuéntanos, Umda. El viejo lo agradeció, pero su voz falló. El dolor era demasiado profundo. Regresé a casa exhausto, incapaz de comer o dormir. En medio de la noche, me desperté con el sonido de las ollas que se movían en la cocina. Me levanté vacilante, y estaba allí. Sadadia sentada en el suelo de espaldas a mí. ¿Qué estás haciendo aquí? Grité, pensando que era una pesadilla. Pero no lo fue. Se giró lentamente, y el mismo sonido gutural y sofocado salió de su garganta. Durante segundos, estuve paralizado, hasta que de repente sonrió. Una sonrisa tranquila. Y luego, desapareció. Corrí por la casa, buscándola, pero no había señales. Cuando regresé a la cocina, encontré la misma tela roja que se había escondido en la mesa de lavado en el piso. Ella estaba tratando de decirme algo. Y sabía que al día siguiente tendría que volver a la casa de Humada. Necesitaba respuestas: cómo se ahogó Sadadia, a dónde iba, quién la vio por última vez. Alguna alma de dolor merecía justicia, y yo, que ya había recibido mensajes de entre los muertos antes, no podíamos ignorar esta llamada. A la mañana siguiente, después de un café amargo y una orden de licencia en el hospital, llevaba negro, cubrí mi cabeza con un chal oscuro y me fui. La casa de Umda era un modesto pueblo de 2 historias, rodeado por un muro de piedra alto y una enorme puerta de hierro. En el jardín delantero, hombres y mujeres se reunieron para el duelo, hombres afuera, mujeres dentro de la casa. Entre ellos, encontré a Sidbadrilla, la esposa de Humada, sentada con suero en la vena y la cara marcada por el dolor. Me acerqué en silencio, y ella, reconociéndome, me agradeció con un asentimiento. Me senté a tu lado, pero las palabras no llegaron. ¿Cómo preguntar sobre la muerte de una hija en ese momento? Después de media hora, me incliné y susurré. Sidbadrilla, como tu hija. Ella movió sus labios con dificultad, la voz débil, casi inaudible. ¿Dormir? Respiró. En agua. ¿Cómo? Insistí, suavemente. Era invierno. Ella no nadó en este momento. De repente, Sidbadrilla se levantó con una fuerza inesperada, tirando de los tubos de suero. ¡Justo!, gritó, sus ojos inyectados con lágrimas y furia. No más preguntas. Llegaron a la estela, no para revivir el dolor. Su desesperación resonó en la habitación, y las otras mujeres se acercaron para calmarla. Me levanté, avergonzado, sabiendo que había excedido un límite. Pero cuando me fui, una pregunta golpeó en mi mente. ¿Qué te pasó realmente, Saadia? Las mujeres se agruparon alrededor de Sidbadrilla.
tratando de calmarla con palabras murmuradas y gestos de consolación. Su cuerpo temblaba como si tuviera no solo el dolor de la pérdida, sino también el peso de un secreto que amenazaba con colapsar. Mientras me alejaba, sentí el sabor amargo de la culpa en mi boca. Había tocado una herida abierta, y ahora toda la habitación respiraba un aire pesado, como si su duelo mismo hubiera sido violado. Pero fue entonces eso, cuando pasaba por el corredor, lo que condujo a dicho. Escuché fragmentos de una conversación que no estaba destinado a mis oídos. Dos mujeres hablaron suavemente en la cocina, sus voces ahogadas por el ruido de Celestic en la estufa. Me detuve, fingiendo ajustar el velo y dejar que las palabras me lleguen como hilos sueltos de una historia que nadie quería coser. Fayyadka, esta criada ya ha crecido que ordena a todo el pueblo, dijo uno de ellos, su voz áspera como papel de lija. Era un Zacarías, propietario de 3 supermercados en el pueblo, conocido por su lengua afilada y su aspecto que parecía perforar a la gente. La mujer se convirtió en una santa, pero todos saben por qué su hija murió así. ¿Hizo todo este teatro para ocultar la vergüenza? Cállate, un Zacarías. Él respondió al otro, una mujer más joven llamada Tufeida, que trabajaba como ama de llaves en la casa familiar. Su voz tembló, como si temiera ser escuchado. Los muertos merecen respeto. E incluso si sabemos la verdad, no podemos hablar de Sid Badrilla. Ella ha sufrido mucho. ¿Sufraste? Yuemem Zacarías se rió, un sonido seco sin alegría. Esta mujer sacrificó a su hija por orgullo. ¿No escuchaste? El hijo del profesor Ali Zinati, ese comerciante de hierro más rico de la región, había prometido casarse con Saadia. Pero cuando la familia descubrió que ya no era pura, el compromiso se deshizo. ¿Y ahí? La madre no pudo soportar la deshonra. Prefería hacer que pareciera un accidente. Tufeida bajó su voz a casi un susurro. ¿Pero qué pasa si es una mentira? La gente inventa cosas cuando una niña muere como esta. ¿Mentir? Yuemem Zacarías escupe las palabras. Nuestro pueblo es demasiado pequeño, mi hija. No hay secretos aquí. Y ya sabes, como yo, cuando una niña es encontrada muerta después de una pelea con la familia. No es coincidencia. Pero tenga cuidado, ha bajado aún más su voz, ese es el tema de las mujeres. Si los hombres saben que estamos hablando, bajemos todos. En ese momento, un panel golpeó la estufa y los dos silenciosos. Mi corazón disparó. Eso explicó la reacción violenta de Sid Badrilla, la desesperación en sus ojos cuando mencioné a Saadia. No fue solo dolor. Fue culpable. Salí de la casa sin decir adiós, los pensamientos de césped como el agua de lluvia que comenzaba a caer. Pero antes de irme, entré en el baño trasero, una habitación húmeda con baldosas peladas y un olor a molde. Cerré la puerta y me incliné la espalda, tratando de demandar lo que había escuchado. Fue entonces cuando, a través de la ventana ajar, vi el reflejo de dos sombras en el espejo borrosa. Yuemem Zacarías y Tufeida todavía hablaban, ahora en tono de conspiración. Y lo peor es que el médico ayudó a cubrirse. Susurró Yuemem Zacarías. Doctor Atif Lazogi, el que hizo la autopsia. Él sabe la verdad, pero firmó el informe diciendo que fue un accidente. El dinero habla, hija mía. Dinero y miedo. Tufeida cruzó los brazos, inquieto. Asterisco, pero, ¿qué pasa si alguien se entera? ¿Y si la policía? ¿La policía? Yuemem Zacarías se rió de nuevo, amargado. ¿Crees que se meterán con el hijo del profesor Zinati? ¿O con el alcalde, quién es su primo? En este país, las niñas mueren en honor, y los hombres siguen viviendo como si no hubiera pasado nada. Sus palabras resonaron en mi cabeza cuando salí del baño, las rodillas débiles. Ya no podía fingir que no me preocupaba. Saadia no había muerto por accidente. Ella había sido silenciada. Y ahora, sabía demasiado. El camino que seguí después de esa conversación fue una extensión de unos 20 metros de puente deteriorado, lleno de piedras sueltas, ladrillos dispersos y asfalto lleno de baches. Partes se derrumbaban, otras cubiertas por un grueso barro que se pegaba a los pies. Cuando pisé, sentí la textura pegajosa de la tierra mezclada con agua, supuestamente agua de lluvia, como mencionó el informe del médico, como el alcalde había convencido a las personas de creer.
Pero ese lodo no estaba solo en un punto específico, cubrió toda la longitud del puente. Y lo más extraño, no había llovido ese día. El cielo estaba limpio sin una nube. Entonces, ¿de dónde vino esa agua? Caminé cuidadosamente sobre la estructura inestable hasta que advirtió, debajo del puente, una pequeña construcción de piedra con un grifo roto. Fue allí donde los residentes solían llenar sus contenedores antes de que el agua tuviera el pueblo. El grifo, que yo mismo vi en mis caminatas diarias, ahora fue destruido, y el daño fue reciente. Me quedé allí, mirando a mi alrededor, buscando una pista que capticado como ese puente se había convertido en un lugar tan peligroso, como se había formado el lodo. Pero no encontré nada. Solo el vacío y la certeza de que algo estaba muy mal. Sentado en el piso, dejé caer las lágrimas. No fue solo por la muerte injusta de Saradia, sino por la sensación de que todo era más grande de lo que imaginaba. Fue entonces cuando recordé algo crucial, un detalle que vi en los archivos del hospital. Miré el reloj. Eran casi 10 por la noche. Me levanté, sacudí el polvo de la ropa y me dirigí hacia el hospital. Como mi centro profesional era viejo e incómodo, nadie cuestionaría mi presencia allí en ese momento. Pasé por los corredores recién remediados, subí al ascensor y llegué al piso donde estaba el archivo médico. La puerta estaba desbloqueada, el señor Salamá, la persona a cargo, no estaba en su puesto. Tenía la puerta y entré en el espacio oscuro, iluminado solo por la luz débil de una lámpara intermitente. Encontré lo que estaba buscando, los informes de la muerte por un accidente automovilístico en el puente Zagaleel en 2000. Fumando los documentos, un nombre saltó a mis ojos, Khaled Hassan Ragab. El hijo de Tufaida. El mismo Tufaida que había servido en la casa del alcalde durante años. El mismo joven que se había ahogado, justo como la hija del alcalde, 23 años después. Mantuve el informe dentro de mi camisa, junto con una copia del certificado de defunción de Saadia, firmado por el médico Atif. Salí de la habitación sin ser notado, el hospital estaba casi vacío en ese momento. Pero antes de que pudiera llegar a la salida, una mano agarró mi brazo con fuerza, cubriendo mi boca. Un golpe en la parte posterior del cuello, y todo estaba oscuro. Cuando recuperé mis sentidos, estaba en una sala de autopsia, la puerta cerrada y las cámaras de seguridad. Sentado en una silla dura, vi a Tufaida frente a mí, con un aspecto ese desafío y dolor mixtos. ¿Por qué mataste a la hija del alcalde? Pregunté, la voz embarcada. Ella se rió, amarga. Porque mató a mi hijo hace 20 años. En el mismo puente. Por la misma negligencia. Antes de que terminara, se abrió la puerta. El doctor Atif entró, cerrándola detrás de él. El alcalde, durante años, desvía el dinero del ayuntamiento que debe usarse para arreglar este puente. Los centros de salud, los jóvenes de nuestra gente, explicada por la gente, acercándose. Obtiene el dinero al comienzo de cada año, promete mejoras, pero solo piensa en sí mismo. Da limosna, distribuye carne de sacrificio, visitas enfermas y finge ser el salvador. Pero nunca invierte en lo que realmente importa. Su codicia ya ha matado a mi hermano, los hijos de Tufaida y docenas de otros que murieron en este maldito puente a lo largo de los años. Tufaida agregó, sus ojos brillan de ira. Y nadie hizo nada. Así que decidimos que necesitaba pagar. Tal como pagamos. Miré al doctor Atif, confundido. ¿Y tú? ¿Cuál es tu relación con todo esto? Suspiró. Soy su primo. Y también perdí a alguien por este hombre. La revelación me quedó aturdida. ¿Pero por qué escondiste la verdad de la gente? Porque necesitábamos que nuestro plan funcionara, respondió Tufaida, levantándose. Matamos a la hija del alcalde, y poco después, filtramos los informes que lo incriminaron. Por lo tanto, las autoridades no tendrían más remedio que arrestarlo. ¿Y Saadia? Le pregunté, la voz que se rompió. ¿Como usted? Ella misma nos dijo que saldría a ver a sus amigos y volvería pronto, dijo Tufaida con frialdad. Esperamos en tu habitación. Antes de la puesta de sol, entramos, bloqueé la puerta y asfixia con una tela. En el amanecer, pusimos su cuerpo en el auto y la llevamos al puente. Allí tiramos la tela al agua para simular un ahogamiento. Y el mismo día,
Llenamos el puente de agua con el grifo antiguo y una manguera. Por lo tanto, cuando llegó la policía, parece que ella había muerto en un accidente causado por la lluvia y la negligencia de la estructura. El doctor Atif se acercó, dándome un paquete de documentos. Aquí están todas las pruebas de su corrupción. Sobornos, desvío de fondos, incluso participación en un charlatán que exploró a las personas a cambio de protección. Este hombre destruyó vidas. Incluido el de tu madre. La mención de mi madre fue como un golpe en el estómago. ¿Qué? Tu madre murió aquí, hace años, continuó. Vino a buscar tratamiento para una crisis de diabetes y no encontró los medicamentos necesarios. El alcalde había desviado el dinero por su compra. Ella murió de una insulina que costó menos que. Y el café que tenía todas las mañanas. Sus palabras resonaron en mi mente como una oración. Todo tenía sentido ahora, ira, sed de justicia, el plan meticuloso. Pero también la culpa. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer conmigo? El doctor Atif sonrió, pero fue una sonrisa sin alegría. Te vas. Pero no puedes decirle a nadie lo que sabes. Deje que la corte siga su curso. ¿Justicia? Repetí, amargado. Mataste a un inocente. Tufaida avanzó, sus ojos llenos de lágrimas. Ella no era inocente, no. Ella era la hija de ese monstruo. Necesitábamos que sintiera lo que sentimos. ¿Qué pasa si me niego a estar callado? El doctor Atif recibió un cheque de su bolsillo. 2 millones de libras. Suscríbete y te vas de aquí. Se niega, y nunca volverá a ver la luz del día. No tenía otra opción. Firmé un temblor, sabiendo que estaba sellando un pacto con silencio. Una semana después, el alcalde fue arrestado. Las acusaciones acumuladas, corrupción, negligencia, fraude. La ciudad tomó el control directo de la aldea, y el puente finalmente fue renovado. Pero como vi que los cambios sucedieron, un dolor persistió en mí. Para mi madre. Por Saadia. Por todas las vidas destruidas por ambición y venganza. Y en el fondo, sabía, ninguna cantidad de dinero podría borrar el peso de lo que ahora llevaba.